es un poco incandescente. Bueno, hasiko da? Vale, eskerrik asko gaur Nafarroako Unibertsitate Publikoan belko zu eta Nafarroako aste batera Madrilen izan dugun ordezkaria dugu gurekin, eta berarekin Arnaldo Otegi. Ez dute aurkezpen handirik behar, ez batak ez besteak. Gaurko asmoa bada elkarrizketa bat egitea guztion artean, laburiko gara, galdera lagun batzuk egiteko dizkiegu, baina gero zuen galderetarako tartea ere egonen da, moztu nahi bat duzu, saiatuko gara bizitasun pixka bat ematen honi guztiari. Unibertsitate Publikoan zuek esan duzulako, ez? Gazteok ere bat dugula zen esanak, zer egina garai zaila hauetan, eta hauteskundeak ditugu igande honetara, eta testuinguru horretan kokatzen dugu gaurko elkarrizketa ere. Bueno, hasiko naiz galderak egiten tartekatuta, eta nahi bezala zuek ere sartu eta galderak ere momentuko ditugu hori. Hasiko gara Arnaldorekin, eta lehenengo galdera da, estamos en elecciones, otra vez en campaña electoral, cuando nos hemos votado en los últimos años, ¿no? Como muy politizado, ¿no? Zergatik uste duzu horrela galdera, ¿por qué crees que estamos así ahora? Vale, ez dakit euskaraz. Bueno, lehenik edaren universitatearen gauza ari, ez da erretza izaten alako ikanbietan betea biltzea, eta igaskero horrek esan nahi du, badagoa interesa eta jakiteko ezker independentista jarri honetan, zenotatatua usanketak egiten eta bat. Bueno, ¿por qué hay elecciones y por qué se han repetido 4 veces las elecciones españolas en los últimos 4 años? Esta es la pregunta que nadie respondió el otro día en el gran debate de los adoquines y en el debate de las fotos, y me parece una irresponsabilidad porque desde nuestro punto de vista, sobre todo la izquierda, tiene necesidad de decir a la gente lo que piensa y decirle la verdad. Por lo menos la verdad tal y como ella la intuye. Hay elecciones cada 4 años, 4 veces en 4 años, por varias razones. La primera es porque hay una crisis brutal en el Estado. Por plantear un símil futbolístico, los equipos en los que se cambia el entrenador todos los años, normalmente no suele ser porque el problema es el entrenador, sino porque el problema suele ser el equipo. Entonces, esta es una crisis permanente que obedece a diferentes razones, que son razones estructurales. El Estado español es un Estado fallido en términos económicos, la crisis financiera y económica dejó en evidencia que este es un Estado fallido en términos económicos, que está subvencionado por las élites europeas, pero que al final, y como venga una nueva crisis y una nueva recesión, no va a ser capaz de tener instrumentos para hacer frente. Es un Estado que tiene una crisis brutal en términos de vertebración territorial, porque es incapaz de hacerle frente a los problemas nacionales como el vasco, el catalán y otros, y es un Estado que no tiene oferta de empleo, que solo sabe golpear, solo sabe plantear la represión, la cárcel, las audiencias nacionales, etc. Esta es la primera gran razón. Hay una crisis evidente y estas elecciones no se han convocado para salir de la crisis. Hay elecciones porque hay crisis. Y luego hay una segunda reflexión que queríamos compartir. Nosotros creemos que Podemos se ha equivocado gravemente, porque desde nuestro punto de vista el Estado español es un Estado, como hemos dicho ahora, que va y que tiene una deriva evidente hacia un modelo de gobernanza todavía más autoritario, con más recortes de libertades sociales, de libertades nacionales. Hubo un momento en que Sánchez se vio obligado a poner encima de la mesa el gobierno de coalición y Podemos lo rechazó. Y nosotros insistimos en la tesis de que era importante en una deriva histórica que condenaba al Estado a ir hacia un modelo autoritario, abrir un kick-out e intentar por lo menos frenarlo. Bueno, y por eso también estamos en elecciones. Porque en definitiva, Pedro y Pablo y Pedro no se pusieron de acuerdo a 500 kilómetros de aquí, y como nosotros somos una nación que no somos soberana, pues estamos condenados a votar otra vez. Y yo os digo una cosa, yo no descarto que dentro de un año nos vuelvan a llevar a votar otra vez, porque la inestabilidad ha venido para quedarse. La inestabilidad no ha venido para superarse, ha venido para quedarse, porque es
vista un factor inherente a la crisis capitalista mundial, a la crisis del neoliberalismo y a la crisis civilizatoria. Entonces, la inestabilidad ha venido para quedarse y veremos qué es lo que ocurre. Pero las razones son grave crisis, irresponsabilidad y una tercera que se me ha olvidado, que es el Estado se está preparando y está preparando con toda su artillería para hacer frente a dos cosas: al problema de Cataluña y a los problemas nacionales y a la nueva recesión económica que va a venir. Y para eso está reforzando su estrategia. Lo que tenemos que hacer los independentistas es reforzarla. Bueno, tú hace 6 meses que llegaste a 408 votos, ¿no? de ser elegida y de ir a Madrid, de ser nuestra portavoz, nuestra voz en Madrid. Ahora, sí. Dudarik baietz, begira zer galdera. Lehenik eta behin nik ere eskertu nahi dizueke benetan badela freskura. Freskura eta itxaropena eta etorkizuna. Eta benetan, niretzat ohore bat ben egotea. Eta, mila esker, ongi etorriak. Ahora, 408 votos. Plantearía sobre todo afianzar lo que se consiguió hace 6 meses. Hace 6 meses se consiguió unos resultados históricos en Euskal Herria, y en Nafarroa. Y esos resultados los tenemos que afianzar, los tenemos que asegurar. Y a la vez sí que planteo y digo que 400 votos, e incluso nos están diciendo las encuestas que tenemos ya el escaño asegurado, y yo no me relajaría. No podemos decir que porque ya estábamos cerca, ya habrá otros o otras que vayan a votar, y si me surge el domingo alguna historia, pues me puedo quedar en la cama, o me puedo ir a Iruña, no, me puedo ir a Madrid a ver el partido de fútbol que juega Osasuna contra el Real Madrid, porque total, mira, que habrá otros que voten. Me parece que es muy importante garantizar ese voto, y me parece además que es muy importante mostrar y ver qué valor tiene en estos momentos el voto. El voto en estos momentos puede ser una de las mejores muestras de queja, de mostrar que estamos hasta las narices de esta situación, de decir que un mundo mejor es posible, que estamos en contra de las injusticias y que el voto es una herramienta para concretar esa lucha que vamos a llevar a Madrid. Me parece importantísimo que se vaya más allá de lo que es un día y un voto, que se vea el valor que puede tener ese voto, y sobre todo ese voto dándolo a Euskal Herria Bildu. Zuri beste galdera bat. Ea zergatik da garrantzitsua ezker independentistak ordezkaritza izatea Madrilen, baina ordezkaritza baino gehiago ordezkaritza handia izatea Madrilen. Yo creo que es importante tener en cuenta una cosa. El izquierda independentista lleva unos años advirtiendo a la gente, que antes he dicho que hay que decirle a la gente la verdad. Y por lo menos la izquierda independentista creo que tiene el deber ético y moral de decirle a la gente la verdad, de cómo ve las cosas y dónde están las soluciones desde su punto de vista con absoluta honradez intelectual. Nosotros llevamos advirtiendo mucho tiempo y diciendo que el Estado español es un Estado que por propia cultura democrática, porque lo tiene en su ADN cultural, en un contexto mundial de Bolsonaros, Trumps, Johnsons, Orban, Salvini, es un contexto mundial que invita a pensar que el neoliberalismo sabe que viene una crisis y se está preparando. Y se está preparando sobre salidas sólidas y fáciles, que es grandes liderazgos que van muy a la derecha, que son de extrema derecha prácticamente. Y esto en el Estado español es todavía más fácil, porque la cultura en el Estado español siempre le va a llevar a una deriva que va a ser una deriva autoritaria. Entonces, lo que hemos dicho siempre es, frente a una situación así, en el mundo, en Europa, también en Euskal Herria y en el Estado, nosotros y nosotras somos de aquellos que piensan que la izquierda, en la escuela y en las universidades, tiene que aprender las 4 tablas, pero sobre todo la de multiplicar y sumar, porque la de dividir y restar ya la hemos aprendido siempre y así nos ha ido en la historia. Y lo que hemos dicho es, ¿qué tenemos que hacer frente a esta coyuntura externa? Tenemos que unir fuerzas, más voluntades y poner en marcha un programa de mínimos, que es lo que el movimiento obrero ha hecho en su historia frente a momentos históricos en los que el autoritarismo ganaba peso.
Y hemos hecho eso con todas las fuerzas soberanistas del Estado español, catalanas, gallegas, País Valenciano y las baleares, los catalans, y hemos puesto en marcha un programa de mínimos que es derecho de autodeterminación, libertad para los presos y presas, igualdad para los exiliados y deportados, estrategias pacíficas y democráticas, estrategias de movilización popular y una política social que defienda a la gente y que dé garantías a la gente. Bueno, este es el programa de mínimos que nosotros decimos que es un programa de mínimos que rompe con la herencia de Franco y con la herencia del franquismo. Y por eso decimos que al franquismo se le va a derrotar desde el soberanismo. Entonces, no es que nosotros vayamos a estar en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y que Ben va a estar, por supuesto, Ben va a estar en el Congreso y probablemente os asume empate por lo menos en la vez. Y si no, pues el año que viene no hay problema. Pero lo que sí queremos decir es que nosotros vamos con un programa. A veces da la impresión de que defendemos una sigla, no, defendemos un proyecto emancipatorio que tiene un programa político detrás. Las siglas son los de menos, que somos de la izquierda avanzada, nos hemos presentado en este país, no se votan las siglas. Entonces, las siglas no es importante. Hay que votar bien, pero es votar un programa que rompe con la herencia del franquismo. Y no vamos a estar solos y solas, vamos a estar todos los soberanistas. Y vamos a ser muchos y muchos en el Congreso. Y vamos a ser muchos cientos de miles de votos, millones de votos, apoyando un programa concreto que rompe con la herencia del franquismo. Porque el asalto a los cielos se hará desde Iruña y desde Barcelona. No se va a poder hacer desde otro sitio. Y entonces lo que decimos es, ¿por qué es importante estar allí? Por dos razones. Primero, porque vamos a tener fuerza suficiente para inclinar la balanza. El Partido Socialista, que está optando por dejarse arrastrar por las corrientes más contrarreformistas y que está subiéndose a la ola de la contrarreforma antidemocrática, va a tener una tentación y la va a cumplir. Va a salir, si gana las elecciones presidente del gobierno Sánchez, con la abstención del PP. Si eso pasa, el soberanismo estará aquí. No nos va a temblar el pulso, vamos a mantenernos firmes, sin levantar la voz, pero lo que le vamos a decir es, si tú estás ahí, nosotros estamos aquí. Ahora le vamos a dar una oportunidad, otra vez, que es eso de siéntate ya. Y le vamos a decir, frente a la comunidad internacional, le vamos a poner un espejo y le vamos a decir, nosotros estamos aquí con muchos diputados. El Estado español tiene una deriva que va hacia el autoritarismo. Tiene otra oportunidad, que es sentarse y hablar. ¿Hablar de qué? Hablar del derecho de autodeterminación, hablar de la libertad de los presos y hablar de políticas sociales que protejan a la gente frente a la recesión que viene. Por eso es importante que estemos allí. Y luego, yo creo que este en la farroa es un argumento que funciona. ¿Por qué tenemos que estar allí? Porque no quieren que estemos allí. Y si no quieren que estemos allí, tenemos que estar allí, porque Sánchez se ha hartado de decir que no quiere un gobierno que dependa de los independentistas. No le importa depender de otro. Lo que le molesta es depender de nosotros, de los catalanes y de los gallegos. ¿Por qué? Porque si depende de nosotros, no hay programa de contrarreforma, no hay 155, no hay recortes sociales. Si hace un gobierno contra nosotros, contra nuestra frase, entonces sí, entonces pondrá en marcha un programa de contrarreforma social y de las libertades nacionales. Por eso tenemos que estar allí y vamos a estar allí. Vale, igual galdera hau askotan egin dizute, dakit. Uste dut bai, askotan erantzun egin duzula. Askotan, asko ezagutzen ditugun aurretik ere, zergatik hartu duzu erabaki hau politikan salto egiteko, politikan salto egiteko, eta zergatik EH Bildu Euskal Herrian. Bai, egin didate horrelako galdera askotan. Bueno, badoidea razoi desberdinak, muchas razones para estar aquí y para estar con Euskal Herria Bildu. Ayer me hicieron un honor muy grande en Tudela. Me dijeron, encontramos una pintada donde ponía Pozueta bruja. Y además las personas que estaban esperando decían, igual no me gusta y tal. Bueno, pues para mí es un honor que me llamen Sorgiña, porque si pensamos quiénes fueron las Sorgiñas en Nafarroa y quiénes han sido además, a quién se ha denominado Sorgiña a lo largo de la historia, se ha llamado Sorgiña a las mujeres imparables, a las mujeres luchadoras, a las mujeres que han estado en contra del sistema impuesto, a las que han dicho que querían decidir sobre su futuro y sobre su cuerpo. Entonces, pues me llamaron Sorgiña y eso es lo que a mí me parece que, a lo largo de mi
biografía y de mi proceso vital, he estado en diferentes luchas, sobre todo el hecho del feminismo. Me parece que luchar por el feminismo es luchar por la revolución, claramente en claves revolucionarios, y en las proclamas y en lo que es la filosofía del feminismo tendría que estar en todos los ámbitos. Entonces, he trabajado ahí, he estado ahí y también he estado a lo largo de estos años en el ámbito del derecho a decidir. Me he identificado mucho con Gurez Kudago. Entonces, sobre todo he estado ahí, he estado trabajando y bueno, llegó la injusticia en nuestro caso a nivel personal en mayúsculas, que fue el caso Altsasu, vivir en nuestras carnes, vivir el sufrimiento directo de lo que es pues la represión del Estado español, sin duda que me ha llevado, antes lo conocía, antes estaba, pero me ha llevado pues claramente a vivir directamente y a entender qué supone ese sufrimiento, qué supone la cárcel, qué supone la represión, qué supone ver a unos chavales que les cuartan la vida por ende de unos intereses políticos que nada tienen que ver con lo que queremos en Euskal Herria. Y todo eso pues, me ha llevado también a un proceso también de empoderamiento y sin la roquería, a verme que puedo estar en cualquier escenario defendiendo la libertad, defendiendo la justicia y que no me van a achatar. Y todo esto lo he visto que Euskal Herria Bildu claramente lo concreta, claramente lo defiende. Euskal Herria Bildu está defendiendo la justicia en mayúscula y esto me posibilita que yo también pueda aportar a la sociedad junto a Euskal Herria Bildu este planteamiento. Y por eso estoy hoy aquí. Aipatu duzu asko indartu data eta ze bakartu daukagu, edo izango dugu Madrilen hilabete hauetan, baina ze irakurketa egiten duzu Katalunian gertatzen ari denari buruz, Como ves la imagen de Gurez, yo creo que para entender la crisis profunda que vive el Estado español, Cataluña es un elemento fundamental. Cataluña lo que pone encima de la mesa son las posturas de una transición que se hizo hace muchos años, que se hizo pactada con los franquistas, porque ahora a mí, por lo menos, me resulta ciertamente curioso que haya gente que no dé las manos a los de Vox, o que diga que los Vox me que hablan, pero la pregunta que me hago es, ¿y con quién pactasteis la transición famosa esta? Pactasteis con los franquistas, con el que sacaron del cajón el otro día de los caídos, con sus herederos, y de aquellos pueblos explotados. Entonces, lo que venimos a manifestar es ¿cómo podemos hacer frente a esta revolución que está encima de la mesa? ¿Cómo es posible que podamos romper las posturas del 78? Y por eso decíamos, solo desde el soberanismo se rompe el régimen. No se rompe el régimen desde otro sitio. Por eso los que están en la cárcel son soberanistas. No hay otros en la cárcel. Son los soberanistas los que meten en la cárcel. ¿Qué es lo que ha puesto encima de la mesa Cataluña? Pues el corsé del marco institucional y constitucional. ¿Qué ha hecho el Estado frente a eso? Nosotros tenemos una lectura. Nosotros decimos, el Estado, cuando tenía que hacer frente a la violencia armada de ETA, tenía construido toda una arquitectura represiva, judicial, mediática, de intoxicación, de tortura, de ilegalizaciones, etc. Las ilegalizaciones, que ahora algunos se escandalizan las ilegalizaciones, aquí ya habéis ilegalizado. Yo todavía estoy inhabilitado. Entonces, estas cosas no son cosas que han pasado ahora, llevan pasando muchos años. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Estado en Cataluña? Ha tratado de... Tenía una estructura para hacer frente a la violencia armada de ETA, no tiene estructura para hacer frente a estrategias políticas, pacíficas y democráticas. ¿Y qué ha hecho en Cataluña? Reconstruir una y ayornarla a ese fenómeno nuevo, con la que no sabe hacer frente porque no tiene oferta de hacer. Entonces, hay que aprender la lección catalana. ¿Qué ha hecho el Estado cuando Cataluña se ha lanzado a la calle y ha votado? Primero, una guerra económica, que es una guerra de tratar de sacar las empresas de allí para que las empresas de allí no financien, aunque es diferente que aquí tenemos el concierto y el convenio, para tratar de empobrecer Cataluña. Vale, ya sabemos que esto lo van a hacer. ¿Qué han hecho además? Han pegado a la gente. Pegado a la gente. Esta es una técnica civilizatoria que el Estado español emplea muy bien. Es
¿Y qué han hecho, además de todo eso? Sacar de la baraja esa Constitución una cosa que se llama el 155. Y esto cambia las reglas de juego. Ya las reglas de juego no son las mismas, porque ahora ellos tienen una carta que nunca habían empleado que pueden utilizar para decirte, como vayas a formar, te quedas sin nada. Y todo nuestro autogobierno, que cada uno se llena la boca, dura 5 minutos en una decisión del Senado y nos lo pueden quitar. Bueno, les faltaba el último eslabón de esto. Bueno, y además de que te hacen la guerra económica, te quitan el autogobierno, te pegan, te reprimen y te meten a la cárcel, ahora te condenan 13 años por sedición o por rebelión y además te vas a pasar los 13 años en la cárcel. Esta es la oferta del constitucionalismo democrático a nuestras naciones. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo esto en evidencia? Por un lado, la naturaleza absolutamente antidemocrática del Estado español y por otro, que el talón de Aquiles del sistema de dominación de las élites económicas del Estado español se llama problema nacional, se llama soberanismo. El soberanismo es el enemigo a combatir, más el soberanismo de izquierda. Entonces, Cataluña está demostrando esto. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en esas elecciones. Pero el problema catalán, antes decía que la inestabilidad ha venido para quedarse, pero Cataluña también ha venido para quedarse. Y Euskal Herria ya ha venido hace tiempo para quedarse. ¿Cuál es el problema? Que hace 40 años el Estado tenía una oferta de independencia universal, que eran los estatutos de autonomía y la autonomía. ¿Es lo que ocurre ahora? Es más, ahora hemos escuchado a gente decir que va a recuperar la doctrina nacional para hacer ilegales las consultas. Fijaros bien, esto lo dijo ayer Rufián y creo que lo dijo bien. Dijo, la gente está pidiendo el voto y mientras dice que quiere votar, dice que depende si votas en una consulta eres ilegal y te meten a la cárcel. Esto es una paradoja. Que votar en Europa sea ilegal es una paradoja. Porque la pregunta que nos hacemos es, si somos ciudadanos y ciudadanas europeas, nos guste más o menos la Unión Europea, ¿por qué los escoceses pueden votar, los faroes pueden votar, Groenlandia puede votar y nosotros y nosotras no podemos votar? El Estado está en un colapso, no tiene oferta. Y cuando el Estado no tiene oferta, ni solvencia económica, ni solvencia política, ni solvencia democrática, pues ¿qué le queda? Le queda pegar a la gente, le queda reprimir a la gente, le queda asustar a la gente. Y esto es lo que está haciendo, asustar a la gente. Y decirle, como vayáis por ese camino, esto es lo que tenéis. Estos son los ingredientes de mi respuesta. Bien, esto ya lo sabíamos de antes y lo que hay que hacer es prepararse. Porque los catalanes dicen que lo tornarán a hacer y los vascos y las vascas también lo haremos. Cuando tenemos solución. Aquí también votaremos un día y votaremos por la independencia sí o no. Eso que le dé claro a todo el mundo. Esperemos. Bueno, campaña eta asko azpimarratu edo errepikatu duzun ideia bat izan da justiziarena. Bueno, galdera da afirmazioa no baten, baina Espainiako justizia ez dago esan diezko duzan. Bueno, entzun dugu Arnaldo zer esan duen eta ja erantzuna hor dago, argi eta garbi. Ikusten dugu zenolako errealitatea dugu, zenolako erantzunak ematen duten arlo desberdinetan. Orduan, argi eta garbi, Estatu espainolean ez dago justiziarik. Hay muchas expresiones de injusticias, muchísimas, y estamos viendo cómo ante hechos que se pueden considerar en un Estado democrático mínimos, el poder votar, el poder salir a la calle, el poder expresar enfados, el ser crítico ante diferentes ideas, todo se está dando, se está cortanizando, la involución es tan clara que donde vemos que la justicia ya está, bueno, pues que no existe. Estamos viendo falta de justicia en lo económico, la precariedad, la falta de futuro para muchísimas personas es una injusticia, bueno, mayúsculas. Estamos viendo lo que está ocurriendo con nuestros hijos, digo nuestros hijos en cuanto a los jóvenes de Alsasua, pero bueno, que podéis haber sido cualquiera de nosotros. Esa es la historia. Y estamos viendo cómo se está dando una respuesta con una falta, o sea, ya la justicia desde el primer momento no existió. Estamos viendo también la falta de justicia con las respuestas que están dando los tribunales ante diferentes situaciones, sobre todo relacionadas con lo que es la violencia sexista. Tuvimos la experiencia aquí
con las sentencias sobre los violadores y las vimos qué clase de justicia tenemos aquí también en Navarra, y hemos visto estos días como en Manresa siguen con lo mismo. Entonces, ¿cómo pueden hablar de justicia los que están generando y están dando sentencias totalmente injustas? Y si hay injusticias y si la justicia está funcionando en claves de injusticia, no hay justicia. Esto es un juego de palabras, pero es así. Entonces, yo no puedo decir que el Estado español ofrezca para nada justicia. Y lo estamos viendo todos los días, las que estamos aquí. Eso era PP, txanpumena de mierda. Bueno, esan daiteke momentu honetan guk gauza bat argitu nahi dugu, ez eta da, ¿por qué nosotros y nosotras al final decíamos que en esa deriva autoritaria en el Estado era conveniente un gobierno del PSOE, tuvieran o no los de Podemos, que conformamos Podemos, y dijimos que era el mejor gobierno posible en el Estado? No lo dijimos porque pensamos que el PSOE va a hacer ninguna revolución en términos democráticos, ni porque pensemos que el PSOE va a resolver los problemas nacionales. Estamos viendo cuál es la realidad, pero pensábamos que se podía meter un palo en la rueda y por lo menos ralentizar eso. Y pensábamos que se podía hacer otra cosa en la que nosotros y nosotras llevábamos mucho tiempo insistiendo, y es, pensábamos que con un gobierno de este tipo, nosotras y nosotros teníamos una oportunidad de buscar una salida a una parte de las consecuencias del conflicto anterior, que son los presos y los expresos. Cuando me preguntan por qué consideráis que este gobierno podría ser mejor, porque teníamos una alternativa, que es, con un gobierno antifachista, es mucho más difícil solventar las consecuencias del conflicto. No queremos decir que con un gobierno del PSOE Podemos sea definitivamente seguro, pero es más fácil. Creemos que los españoles, sobre todo los de izquierdas, nunca dejan de decepcionar. Pero decíamos, vamos a ver, esto quizás sea más posible. ¿Qué razones había para eso? 250 razones. Porque estamos diciendo en esta campaña y no queremos repetir. Nosotros vamos para que ellos vengan. Esta es nuestra prioridad. Nosotros tenemos un deber ético y moral, que es sacar a los nuestros de la cárcel, a los nuestros. Vamos a Madrid para que nos los devuelvan de una vez por todas. Entonces pensábamos que un gobierno de este tipo pues era un gobierno efectivo. Nosotros ya sabíamos que Pedro Sánchez no tenía un gobierno de coalición, porque no le gusta a Merkel, porque no le gusta el IBEX 35 y porque no le gusta a él. Nosotros sabíamos que eso era imposible, pero sabíamos además que el gobierno tenía interés en repetir las elecciones. Desde nuestro punto de vista, el error que comete Podemos es que cuando le obliga a hablar del gobierno de coalición, rechaza la oferta. Y claro, ahora no se puede decir, cuidado que vienen a la derecha, porque aquí ha habido gente que ha barajado las cartas otra vez. Y nosotros lo único que les pedimos fue decir, mira, nosotros ya sabemos que Sánchez no va a pactar ningún referéndum, ni ahora ni nunca. Nosotros ya sabemos que Sánchez, en términos económicos, va a hacer lo justito. Porque, entre otras cosas, la Unión Europea ha pedido que tiene que recortar 12.000 millones de déficit. Y además tiene una recesión económica. Y por lo tanto ya sabemos que va a hacer lo justito. Pero nosotros pensamos que en el tema de presos y presas igual podemos hacer algo. Y entonces, por eso dijimos, hay que abrir este KitKat y aprovechar ese tiempo para prepararnos para lo que realmente viene. Porque ahora, yo por ejemplo tengo una vecina que está muy asustada, que es del Partido Nacionalista Vasco, y está asustada porque el trifachito puede llegar a gobernarse el Estado español. Yo le digo que esto es la democracia. Claro, si el problema es que van a llegar. Tardarán más, tardarán menos, pero van a llegar. El problema no es que lleguen, el problema es que mejor estamos fuera para que lleguen. Y mientras sigamos pendientes de qué se decide en Madrid, nuestra política de becas. Si el otro día escuchaba a una funcionaria de la Diputación de Guipúzcoa, Guipúzcoa ha habido un grave problema con los pinos, una enfermedad. Yo no soy muy amante de los pinos, no sé, así que, pero niego rotundamente que aquí no tenga nada que ver con la enfermedad de los pinos. Pero esta chica lo que nos decía es que queríamos hacer un tratamiento ecológico para combatir la enfermedad de los pinos, pero claro, primero tenemos que ponernos en contacto con el Ministerio de Agricultura de Madrid y no nos dio permiso. Es decir, los vascos necesitamos permiso hasta para combatir la enfermedad de los pinos. Nos tienen, o somos menores de edad, o consideran que somos una familia de incapacitados e incapacitadas que no podemos resolver los problemas nosotros. Por eso lo que digo es, lamentablemente, es necesario ir con un programa claro, con un programa que rompe con este Estado, que rompe con la herencia franquista y que permite
independentistas somos muchos y muchas, se lo pensarán. Y si no se lo piensan, pues estaremos de frente, no nos vamos a... y diremos lo que están haciendo y la gente lo percibirá. Ya en los últimos debates electorales la posición de Sánchez es altamente preocupante, pero hay gente que se sorprende, todos nos sorprendemos. Hay una ola de la reforma en el Estado y se está subiendo a la ola, porque Vox sacará más o menos, pero ya está marcando la gente. Ya está marcando la gente. Ya todo el mundo es más duro con Cataluña, ya todo el mundo dice cosas de la integración. Bueno, pues a este escenario hemos llegado y más nos vale salir de este escenario cuando Vale, azken galdera bihurtzen da, askoarekin eta gero zurekin, bale? Zer esango zenioke bozkatua pentsatu ez daukat gazte bati bertan pentsatu ez daukat. Nik esango nioke, argi eta garbi etorkizun hobeago behar duzuela, que os merecéis un futuro mejor, que os merecéis un futuro más justo y que claramente, bueno, pues desde el hastío y desde la queja, quedarse en casa o quedarse no haciendo nada, no va a cambiar esto nada. Y que claramente el voto de Euskal Herria Bildu es un voto transformador, es un voto de futuro y es un voto que puede generar cambios. Es un voto además que va a poner límite a la derecha. Claramente no nos podemos permitir el lujo de caernos en la queja y de estar ahí, de decir que todos somos iguales, porque no somos todos iguales. Yo tendría además un voto sobre todo es un transformador y diría que realmente si queréis un futuro mejor, si queréis transformar vuestra queja y vuestra mala leche en algo que genere cambio, realmente el voto de Euskal Herria Bildu es un voto de futuro. Estáis construyendo vuestro futuro, estáis en ello y el voto de Euskal Herria Bildu ayudará a ir transformando y ir creando. Claramente lo diría así. Bueno, es que esto ha quedado como grande. Empezaría por citar a Ovidio, que fue un gran poeta latino, que dijo: la felicidad consiste en luchar por aquello por lo que amas. Y yo sé, porque tengo una hija de vuestra edad, un poquito más, que suele venir a la nada porque ha hecho másteres, habla inglés, habla francés, habla euskera, no sé cuántas cosas, y los empleos que le ofrecen a veces pues son empleos de miseria. Yo siempre le hago la misma pregunta: ¿a ti quién te dijo que este mundo era justo? Este mundo no es justo. Y en este mundo la justicia se ha conseguido peleando. Y si no se ha peleado, no se ha conseguido. Hay gentes que piensan que hay seguridad social, que hay servicio de salud público, que hay todas estas cosas, porque un buen día hubo un rey o un gobierno que se les ocurrió. No, estos son todos conquistas que el movimiento obrero ha ido conquistando a lo largo de décadas de sufrimiento, de cárcel, de lucha. No se consigue nada sin pelear y sin votar. Y entonces lo que les diría es: a los jóvenes os contaron una película que era mentira. El neoliberalismo ha construido un sueño que se construye normalmente a dos años. Aquí, que es, si estudiáis, si sacáis máster, si habláis lenguas, euskera no, euskera, todos los propios visuales, vais a tener un futuro lleno de estabilidad, vais a tener acceso a la vivienda, vais a poder, digamos, vivir de manera estable. Y este es el viejo cuento que es mentira. Y os habéis encontrado en una situación en que los másteres y los estudios y las lenguas a veces valen para ir con una moto vendiendo pizzas o para emigrar al extranjero a un trabajo más digno y para todo esto. Pues esta es la gran mentira. Entonces hay que salir de esta gran mentira y hay que decir que otra sociedad y otro mundo es posible. Los jóvenes y las jóvenes dicen muchas veces esto es lo que hay. Efectivamente, tienen razón. Pero esto es lo que hay, esto es lo que necesitamos cambiar. Porque si no, ya no solo os van a robar una vida estable, ni una vida digna, ni una vida no precaria, ya nos están robando el planeta. Ya están generando las condiciones para que la vida no sea posible en el planeta. Esto
capitalismo lo importante es la cuenta de resultados. Y el presente, y la velocidad, y el consumo. Nadie piensa, el otro día en el debate se va a faltar, ¿quién piensa aquí a 20 o 30 años? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Nadie piensa en esto. Todo es rápido, todo es consumo, todo es instantáneo. Ahora, ya. Pues no, los que nos dedicamos a la política y somos de la misma escuela, siempre hemos pensado que hay que pensar un poco más allá. De las elecciones y las siguientes elecciones. Y es pensar, los más posibles vascas en esta vieja nación europea tenemos posibilidades de construir una sociedad mejor, que garantice los derechos sociales a la gente, que garantice un empleo estable, que garantice el derecho a la vivienda, que garantice la libertad a la gente. Nosotros pensamos que sí. Por eso os invitamos a construir con nosotros y con vosotras esa sociedad, que no va a ser fácil, porque hay fuerzas poderosas que se van a oponer. Pero este es el mensaje que necesitamos trasladar. Hay que dar un golpe encima de la mesa. Hay que demostrar ese enfado. Y el voto es una forma de demostrar este enfado, ¿no? Y esto es la invitación que os haría, porque lo demás nada va a venir hecho. Nada se va a dar por sí mismo. Todo se va a dar a través del trabajo, del voto, de la lucha, con mucha paciencia, con todas las dificultades del mundo. Nosotros y nosotras nos equivocaremos muchas veces. Meteremos la pata, todo el mundo mete la pata. Pero yo os voy a decir a veces una cosa que me gusta mucho, es cuando ganamos, ganamos, y cuando perdemos, aprendemos. Cuando perdemos, aprendemos. Y la izquierda está llena de grandes derrotas, pero la izquierda tiene que aprender. Y lo que tenemos que aprender es que todo es válido para cambiar esta sociedad. La organización, la movilización y también el voto. Y además nos parece que en este caso, en Nafarroa y en Araba, sobre todo, es un voto que va a molestar mucho a la derecha. Y por lo tanto, lo que les queremos decir es, con esto acabo, me suelo enrollar mucho, que me estoy acordando de Abascal, y lo que les queremos decir es, ganaron una guerra, ganaron una transición, ahora quieren ganar el relato. Y lo que les decimos es, efectivamente, ganasteis una guerra, tenemos todavía 100.000 personas en las cunetas, nos llevasteis al exilio, a la cárcel, nos fusilasteis, pero 40 o 50 años después, nosotros estamos aquí, y nuestras banderas están aquí, y a vosotros no os mueven muchísimo. En Euskal Herria, nosotros seguimos siendo una fuerza muy importante en este país. Y esta es la victoria de la resistencia, porque la resistencia no es más que paciencia concentrada. En Gasteiz Plante me parece también importante comentar que en Twitter no se hace la revolución y es importante eso no perderlo de vista. En Twitter no se hace la revolución, pero sí que es importante también ver que estáis aquí. Y estáis aquí porque tenéis inquietudes, porque estáis amueblando esto. Y las jóvenes y los jóvenes que tienen esto amueblado se convierten en gente incómoda, gente crítica, y eso es lo que hay que cuidar. No tengáis ninguna duda de que las personas críticas, de las personas luchadoras, tienen su premio. Y cuando yo era joven, me acuerdo que estando en la universidad, y nuestra historia era marcha eta borroka. Eta hori esaten dizuet, disfrutatu bizitzaz eta borrokatu, eta marcha eta borroka, hori da. Así que galdeta nota técnico dugu, nahi duena galdutzeko. Baina Buenos días, atzo
nik Bildu irakitako bana eta nire erantzuna izan zen ezetz. Eta berak galetostan zergatik. Orduen, Espainian nahian da jende asko pentsetan dagoena Bildu ilegalitateko salaz ez dago eta violentzia kondenetan orduen lotzen da orduak erradikaltasun bategaz edo. Orduen nik guretzuet galdetu ia zuek zer erantzungo zenuen horako bera bat esan zeba haurin iritsi zerratzeko zer esan dut zuen. Ez dut ondo. Batez ere, eta violentzia ez duelako kondenatzen. Orduen, nire galdera da, ia zuek Bildu ilegalizatu behar dela pentsatzen duen pertsona bati iritzi aldatzeko zer erantzungo zenioten. Ondo? Egia da, Espainian estatuan asko landu da, aurkako ikus bat, eta horrek nolabait ere moldatu du hainbat eta gabion Espainiar estatuan, eta horrek gainera balio du beti ere nolabait ere ke kortina bat jartzen. Lagun elkartzen dago eta kezkatuta dago kulturen legalizazioaz, eta horrekin zer lortzen dute, despistatzea jendea eta ezkerkea gauza duela. Segurazki alikarteko gaude pila bat, horren. Hau da, berarentzat, zertan aldatuko da bizitza Bildu ilegalizatzen batiko. Zertan. Berak pentsatuko du, hori, gauza hona dela, baina bizitza lopioan, bizitza zertan eta hori du, inoko egarrenik eratzen du, eta bere borroka normatua borrokatu ondorengo movimentu bada. Bilduk ez du kondenatuko existitzen ez den violentzia. Hirugarrenik esatu, askotan galdetzen diguten, gehien ditu probientzietako lehendakariak beti egiten ditu galdera berdina, entorno ala horretan, ezin dugu erantzun okilar bokazio egiten dira dira, ez dugu erantzun izan eskanen. Esaten dugu da, Euskal Herria Bildu, ezkera garantzatea herri honetan borroka egin du. Eta herri honetan, kontestu historiko batean, zer egin du elkarbizitza eta bakarrik. Bueno, borroka armatuak egin du ekuazio politikotik. Zegoen violentzia desberdin artean bat du, erakunde armatu bat desarmatu egin da, erakunde armatu bat desagertu egin da, onartu dugu eragindako kaltea. Eta galdera da, gu guzti hori egin du. Orain, nork jarriko du interpelazioa beste alde, eta besteak zer egin. Arazo da indignatzeko kapazitatea dugu. 8 urte beranduago, prestak sakaban. 8 urte beranduago, baixak, arduan dute. 8 urte beranduago, adina handiko presoek arduan dute. Eta oraindik gu interpelatzen gaituzte, gu guztia hori dugu bakearen. Ekuazio politikotik borroka armatua atera, desarmatu, erakunde armatu bat
ilegalizazioa defendatzen. Gu ez gara ilegalizazioa. Fascismoarekin arazoa dutiko genuke eta eztabaida esango. Esan behar zerela da, EH Bildu ilegalizatzen zuen bizitza ez da hori. Txarra izango da. Porque gaur, EH Bildu izango da, labia beste batzuk izango dira, horretxik esaten zuen bezala. No, primero vinieron a por los comunistas y como ya no era comunista, luego vinieron a por los socialistas y luego como ya no era socialista, luego vinieron a por los judíos y como no era judío, luego vinieron para mí y era nada. Esan behar duzuna da, bere estatua, bera espainola zertuko da, askoze kaskarragoa izango zela hori egiten baldin bada, horrengu bera, eta gero beste guztiak izango dira. Eta badago datu kurioso bat, ni beti betatua izan zen. Revistetan, hauteskundetan, eta azken hauteskundetan Podemoseko Pablo Iglesias betatu zuten. Orduan, hau demokrazia oso kuriosoa, badira beta. Eta orduan, esazten dioguna da, baduzu erekin zure estatuan ere demokrazia kalitatezkoa ez ilegalizatu inor. Zera eta gaur, gu izango gara, eta bia greba egiten izango dira, eta bia gazteak izango dira, eta bia komunistak izango dira, izango gara, eta etzi sozialistak, eta etzi fascismoa biko dugu ez ere Espainiak estatu. Hori egiten bat da, eri autoritate horretan, ez horretan eronak egongo da, eta bere kajerak izango. Erreferendum bat ni. Euskal Herrian erreferendum bat egiteko aukera izanen dugula esan duzu edo momentua llegatuko dela eta askotan pentsatu dut nik momentu hortan, baina orain pentsatu dut ere presa gaude Euskal Herriko gizartean, presa gaude holako egoera batean. Ze batez ere Nafarroan, ez? Nafarroan dugun situazioa beti eskuinak irabazten du. Boto gehien lortzen dituena eskuina izaten da. Eta gero ere Eusko Alderdi Jeltzalea badago. Orduan, ze benetakoa da independentisten egoera positiboa edo gizartean, orain gizartean dugun egoera. Itaundako konsulta bat. Estadua bezetu markatzeko, gaituzte betatuko Europar Batasunean, eztabaida bada, eta beraz, berriak librekin, demokratikoki, ez du errepresioa jasoko, eta beraz, dugu konsulta bat, Eskozia bezala. Konbentzituta dago hori horren izango balitz, baiezkoa, ezaketik alazera dago, zer egiten du konstituzionalismo omen demokratikoak horren horrean, ez da izango duen roi, kartzera lagungo zarete, koitua izango zarete, eta gainerak egun dizulegu dituzuen. Egoera hori da, eta guk ezin dugu jendean gainean. Eta esan bazera da, baldin bagoaz, egunen batean, konsulta bat egitera, izango da baldintzaile. Osea, guk gure azken helburuak lortu nahi baldin baditugu, azkenean badago pareta da. Eta pareta dago, eta pareta estatua da. Eta estatuak dinetaren egiko du, nola beteres hori egiteko. Egon horregatik, uste dut, zintzoki okatu lortura azken dinetako. Eta jendeari esan, kontuz, estatua parean daukagu. Eta guten baldin badera, parean daukagu da. Eta orain arazi egiko digu, nola baitere katalanen independiente bezala, prezio bat. Gun galdera da. Prez gaude prezio hori jasotzeko, prez gaude hori egiteko, nik uste terrenetan badaudela hori egiteko, eta badaudela jendea hori egiteko. Badago ere, terrenetan esan du, hemen, ez direla irabatzak egin, eta hori egitea da. Guk jendean esaten duguna da, esaten dugunean azken, moderatu egin zaren, ez dela moderatu, radikalizatu egin gara. Baina pareta hor dago, eta ez dugu frivolizatzen gauza batzuekin. Guk ez dugu jendeari esan, ez dugu sorretzen dago da. Hareko dugu urna batzuk, ongo bera, irabaziko dugu, eta bago ez da horrek
Eta prest gaudenean, egingo dugu. Zer eta momentu konkretu batean, esaten dugu, eman dezagun, hemendik urte batean kapaz garela urtean jartzeko Hego Euskal Herria. Gure esku jartzen dugu. Posible da dela izatea, baina posible da gure eskukoek kartzelan zera, depende ze kontestuan eman dela badut. Badaki jendeak esaten dela, hemen bizi da, hemen jendeak ez dago prest, baina herri honetan, borroka historia oso borroka importante. Herri honetan badaude ditugu albide intelektual, ekonomiko, kultural, antolakuntza historia, horri aurre egiteko. Baina nik zurekin bat dator gauza batean. Jendea zerretzen du. Jendea bizitza izan hau erretzen izango da, ez da erretzen. Hau ordaindu dugu, bai. Baina orduan, bigarren eztabaida bat egin. Nola prestatzen dira, porque batzuk prestatzen paretaren bila. Paretaren bila. Aldatu dena kontestu historiko eta kulturten binera paretaren konta pareta bat. Esan bertzen da jendeak dira, horrek, badu nola izan, katalanek horretzen da dira. Eta guk fase honetan, nahi duguna da jendeak prestatu horretarako. Eta baita ere, jendeari galdera bat egiteko. Bale, independentziaren borrokan kriston sakrifizioak eta kriston prezioa denean egiten ari dira. Oari dut, eta dependentziaren prestatzen. Hau da egiten dut gara. La independencia es la pared, la represión, y el resto de la dependencia. El resto de la dependencia es vivir en un estado como este, que va a la deriva a la curva, que nos limita todo tipo de libertades, derechos nacionales, sociales, etc., que atacan nuestra cultura, atacan nuestro sistema de autogobierno, que no nos deja votar y decidir. Por tanto, eso es lo que hay que poner en elección de la balanza. Yo estoy convencido que este país hay suficiente fuerza como para encarar ese reto. Cataluña literalidad también está aquí en el país. Nik ere, esango duzuken, Arnaldo esaten dugun baina, kontutan hartuz Nafarroaren egoera. Nafarroak eta autonomoak gauden egoera ez dira berdinak, eta hemen pairatzen dugun egoera guztiz desberdina da, argi eta garbi. Nafarroako subiranotasuna oso mugatuta dago. Gogoratu behar dugu guk Nafarroako herriak ez da bozkatu ere estatutua, inposatuta etorri zen, eta gaur egun dauden kompetentziak ere etengabe daude Tribunal Konstituzionalarekin mozten. Orduan, daukagun errealitatea hori da, baina baita ere jarri behar ditugu gure helburuak eta jarri behar ditugu esaten dugunean, zaila, baina markatzen dugu helburua. Eta argi ikusi behar dugu baita ere, egunen batean bozka izateko landu behar direla egoerak. Gaur egun jarriko galduko bozkatzeko urna bat argi eta garbi galduko genuke. Baina hasi behar da prestatzen behar bozkatzeko edo gure subiranotasunari buruz edo gure erabakitzeko eskubidea bermatua egon behar dela. Nafarroak ere erabakiko duela zer nolako etorkizuna nahi duen eta horretarako behar da demokrazia. Gaur egun ikusten esaten dugunean ari garela jokatzen eta bai arbitroak eta bai epaileak erosiak daude. Orduan egoera horretan ezin da jokatu. Orduan bai daukagu hori helburua zer nahi dugun, baina sortu behar ditugu baldintzak horretarako. Eta hori dator demokraziatik. Orduan demokrazia. Batxitaren gobernu bat baino, erresagoa izan ditzatekera, Madrilera joan da, presoak ekartzera, Alderdi Sozialistaren gobernu batekin. Baina nire galdera da, Alderdi Sozialista autoritarismoaren olatu horretan kokatu baldin bada. Eta errandutzen bezala, Espainiar Estatua krisi politiko batean dagoela, ez ditzatekeen hori izanen, blokeo jarrera bat hartu, PSO
koalizio gobernu eta orduan estatua entzule dugu. Guk prebentzio guztiekin esaten duguna da, guk esaten duguna da, guk estatua badakigu negozioa. Zure baldin badak izan bat irekitzea eta enredatzea, gure ustez komeni garria. Ez dakamulako konfiantzarik, orain, batzuk azaltzen dute PSOE eta guk PSOE zautzen dugu urteetan, PSOE galtzen batuzun, ari guztien zudinak. Baina gure ustez mereziko luke ikara eta jeratzea. Guztien errotu dut. Orain, nik Podemos entzuten dira danean posible dela koalizio gobernuan. Nik uste oso oker da bile. No, ver, bueno, ya sería el polvo que digamos el debate sea cuántos ministerios tiene uno y si el otro quiere gobernar. Ya sería el polvo, que habríamos hecho un viaje para eso. Ya está el rumbo gobierno de Podemos. Va a haber un gobierno que busque pacto de Estado, porque el Estado está hecho mejor y necesita darle una cierta solidez y seguridad a su estrategia. A mí me gustó que el PSOE va a ir a buscar la estrategia del PP. Y entonces tú ya no bloqueas nada, porque entre los dos van a recuperar el bipartidismo y le van a dar estabilidad al principio. Una cosa que me escribe y luego ya veremos qué pasa. Guk esaten duguna da. Hori gertatzen bada, dana balduta dago, ikusiko dugu, estatura oso luzea da, guk kristo dindarratuko dugu, asko izango gara, eta ikusiko dugu alor horretan zerbait egin daiteken eratzen. Eta gauza bat oso argi da, gure lehentasuna da, haien etxera ekartzea. Guk ez dugu filatzen PSOE eta zeriko duni sozialki eta nazionalki bestekin. Guk badakigu zintzu dira. Baina alor horretan zerbait egitea, ez da funtsezkoa da. Guretzat beharretiko eta moral bat da, gureak etxera ekartzea. Eta horretako dena egingo dugu. Eta badakik askotan kritikatzen dela, baina nola esan dezakegu gobernurik goberena dena, claro. Irratian esaten baduzu hori kakotxak ere. Oberena zentzutan. Zu baldin badakazu, PSOE Podemos gobernu bat, Zitraren gobernu bat, PSOE gaia ez dakigu PSOE zerbait egingo dugu, ikutena da, eskatzen dugu zen. Esaten duguna da, irekitan egiko balitza, aukera hori, gu lehentasun bat dukiko genuke, eta guk oso garbi partatuko genioke, zena gure lehentasuna. Gure lehentasuna, jostza de madre dedikatu adieraztera. Ez dut egitzekin, zein dugu autodeterminazioaz, dugu pertsona eskatasunaz, eta barretatzen. Zentzu horretan esaten dugu. Baina, berriro dio, postu personala da, PSOE gobernuan abstentzio betetzen. Hori da, nik uste dut gertatu. Si me remite a castellano, pues mi pregunta sería, ¿vosotros cuál es nuestra vía para alcanzar el socialismo, ya sea a nivel de Euskal Herria o a nivel global? Vuestra vía para alcanzar el socialismo, ya sea en Euskal Herria o a nivel global o en España. Sí, ya sea en Euskal Herria, en el Estado español o en el resto de Europa o en el mundo en general, el socialismo. ¿Cuál es vuestra forma para llegar a él? Bueno, nosotros siempre históricamente hemos entendido antes es que el objetivo independentista era un objetivo que a medida en que favorecía un proyecto social alternativo, que iba a ser un proyecto que iba a ser aprobado por las clases populares y por las clases de trabajo. Cuando se dice, por ejemplo, que Cataluña es un proceso dirigido por la burguesía catalana, y además decimos que la burguesía catalana está la cabeza, y que por lo tanto eso es un eslabón muy bien para el Estado. Nosotros en el país tenemos una cosa que además se viene un poco a reforzar nuestra tesis, es el sindicalismo nacional de clase de este país es un sindicalismo nacional de clase soberanista. Y además históricamente hemos defendido que la lucha de clases en Euskal Herria adopta la forma de lucha de educación. Y para nosotros este es el eje sobre el que podemos construir una sociedad diferente y alternativa. Nosotros no compartimos la tesis de que el socialismo solo se puede construir, como decían los trotskistas, a escala mundial o en el Estado español. No. Aquí, nosotros lo que decimos es, aquí sí se puede, porque aquí sí estamos unidas, aquí sí podemos. No porque seamos mejores o peores que ellos, sino porque tenemos mejor relación de fuerzas. Cuando en este país se dice, hay mejores salarios en este país que en el Estado español, ¿por qué? ¿Es porque los empresarios de este país son más generosos? No, porque en este país hay izquierda, hay lucha de clases,
Hay izquierda nacional y hay sindicalismo nacional. Entonces lo que decimos es, nosotros y nosotras aspiramos hasta el final en esa sociedad alternativa, pero nosotros creemos que hay etapas. Creemos que desgraciadamente vivimos en una sociedad que antes se ha definido como líquida, instantánea, de consumo permanente y tal. Y nosotros tenemos un grave problema, porque no se puede construir el socialismo si no se cambian los valores de la vida. Nosotros no creemos en recetas mágicas. No creemos que el socialismo se construye desde arriba vía de red. No lo creemos, no funciona. Se construye siendo paciente y cambiando los valores de la gente, porque si no cambian los valores de la gente, al final todas las estructuras políticas acaban con el callar. Y lo que decimos es, eso es lo más difícil de hacer que hay en el mundo. Pero esa es la labor que tenemos que hacer. Es decir a la gente, no podemos seguir viviendo en un modelo de consumo que se carga de la verdad. Entonces tenemos una cierta dificultad en nuestra vida libre, porque lo que decimos es, no podemos desaprender los problemas, digamos, diarios de la gente, porque tú no le puedes decir a la gente, cuando construyamos, al final se resolverán los problemas, que la gente tiene problemas hoy, y entonces siempre nos inclinamos a hacer políticas públicas y reflexiones políticas en este término, en este corto término, por ponerte un ejemplo. El sindicalismo normalmente reclama mayores subidas salariales. Está bien, el reparto de la carga del capital de trabajo se hace de otra manera. El sindicalismo dice que es bueno que los trabajadores tengamos capacidad de consumo. Está bien, porque si tienes capacidad de consumo, se aumenta la producción y si aumenta la producción aumenta el empleo. El viejo esquema. Y eso es decir, esto hay que defenderlo, pero al mismo tiempo hay que decir a la gente que es un modelo, no es sostenible, que no es sostenible. Este modelo se carga el planeta, que no todos y todas vamos a tener 3 coches, 4 casas, porque no es sostenible. Y creo que la labor que tenemos que hacer desde ese punto de vista socialista es decir, atendamos los problemas de la gente, los problemas de vivienda, los problemas de becas, los problemas de acceso a la universidad, bien, y digamos a la gente que hay que aumentar los salarios, y que hacer los más tiempo, que hay que acabar con la precariedad, bien, pero también hay que decir a la gente que o cambiamos nuestros valores, hábitos de consumo, nuestros valores a muchos niveles, o no va a ser posible construir nada alternativo. Esta es la vía que nosotros hemos elegido, que es una vía de hacer pedagogía, ser paciente, porque lo más difícil de cambiar de esta persona son sus valores, lo más difícil. Hay estudios científicos que dicen que tienes que tener un cerebro muy desarrollado para cambiar de opinión. Y entonces lo que decimos es, ¿qué tenemos que hacer? Pedagogía, sin enfadarnos, sin crisparnos, sin levantar la voz y decir a la gente, bien, pero chavales, nos estamos cargando el planeta. Si todos los chinos tienen 3 coches, esto es una clase. ¿Y qué pasa? Los chinos no tienen derecho a tener coches. ¿Por qué? Porque son inferiores a nosotros. Pero eso se carga el planeta. Y si alguien piensa, que no está acá, porque no hay nada, si alguien piensa que en la siguiente recesión vamos a salir con todo el mundo teniendo en sus familias 3 coches y 3 casas, esto no vamos a hacer. Vamos a atrás. El nivel de consumo lo van a imponer ellos. Y va a haber una parte minoritaria de la población que lo va a tener todo, otra parte que lo va a tener más o menos, y un montón de gente la puta realidad. Ya saben lo que quieren poner a la gente. Pues este es el esfuerzo que hay que hacer. Algunos ya llevamos como los misioneros muchas décadas haciendo esto, pero nosotros y nosotras, ahora, bueno, voy a hablar más como militante de izquierda radical, hay sectores desde comunistas hasta socialdemócratas. Pero yo lo que os digo es que a pesar de los pesares, aquella vieja consigna del socialismo barbarie tiene mucha diferencia. Y esto es lo que estamos haciendo. Pero tenemos un problema, esto sí que acaba. Los viejos marxistas siempre hablamos de condiciones
la terrible deriva autoritaria y represiva, yo creo que es el momento pasador para declarar, ya he comentado un personaje, me repita un poco, una DUI acordada simultánea con Cataluña y los pueblos del Estado que sientan repugnancia a este franquismo que va lleno de rabia y destrucción. Y sería la solución, ¿no? Para mí o si no, nos hundimos con el Estado. Sí, que el Estado sí cae, nos lleva a las orejas. Y declarar una DUI, independizarnos. Pero no tenemos relación de fuerzas. ¿Perdón? No tenemos relación de fuerzas para eso. Haríamos solo para eso. Y entonces esto sería fácil de despejar. En el Parlamento de Vitoria, Acordada con Cataluña, por lo menos seguro que Cataluña, los catalanes están de acuerdo en mi idea. sí, pero han declarado, pero tienen mayoría en el Parlamento. Ya, pero tendríamos su apoyo. Tuviéramos mayoría, nosotros estaríamos encantados de declarar así. Probablemente yo estaría en Guadalupe, estaría en Sacra. Pero para nosotros sería fantástico. Lo que pasa es que hace falta trabajar esa relación de fuerzas para todos. Es lo que hemos hablado, es lo que hemos, la respuesta es clara. Azken hori. Askotan ez zuen planteatuko galdera hau, baina hori nuen aipatu iparraldearen kasua, zuen independizazio prozesuan kontutan hartzen duzuen ez iparraldea, eta adibidez behin Hego Euskal Herria independizatzen balitzu aldetik lehen aldi batean, borroka segituko zen bete naiz iparraldea sartzeko Euskal Herri horretan, zer egiko zen beten, Eta aipamen
oso horretik zerrai. Vale, pillamos a este. Zer? Cuando hemos entrado aquí, me he acordado. Soñé que avisar esto. Josu, mikroa, mikroa. Da mochila.